poco no te ha pasado que al escuchar noticias te tensas? O quizá tu nivel de tolerancia no te permite ver muchas historias que pasan en los noticieros. Hoy vamos a hablar de cómo a muchos les impactan las noticias que pasan en los medios y cómo aliviar el estrés que nos causa enterarnos de cosas tristes, violentas, injustas. Y aquí en este programa siempre estamos buscando el lado positivo de las cosas y, desde luego, buscando herramientas que te puedan servir en algún momento. Soy Fabiola Kramsky y conmigo están Santiago y Chava, quienes producen y conducen el podcast. Y elegimos este tema porque varias personas lo sugirieron y pensamos que podría ser una muy buena herramienta para quienes se estresan con los noticieros y con lo que está pasando en el mundo, en el momento que sea, cualquier momento. Y miren que lo digo desde mi mundo, mi ángulo de periodista y de noticias, al que le he dedicado muy buena parte de mi vida. Muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto pues volver a echar a andar otra historia, otro tema que puede servirle a la gente. A ustedes, ¿qué les genera ver los noticieros del día? Pues bueno, primero que nada, estamos muy emocionados aquí de estar con Ofelia, una semana más, un episodio más, que pues con temas siempre bien interesantes. Yo personalmente, a partir como del 2018, 19, si no mal recuerdo, veía muchos noticieros, pues justo para estar más al pendiente, saber más o menos qué es lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Pero justo los dejé de ver por lo que me generaban, que pues mínimo en México es pura nota roja, pura violencia, asesinato, ya se sabrán pues todos qué es lo que circula mucho aquí, igual en la radio, y como que decidí aburrirme porque pues era como mucha información que a mí no me llena, no me gustaba, y decidí dejarlos de ver, literalmente, pues si se puede decir, ignorarlo, porque pues, no me traía como algo bueno. Sí estaba al tanto, pero pues como que no le veía ningún uso en mi vida, honestamente. Justo por la parte de la violencia, sé que tiene sus puntos elementales de estar al tanto, de estar al pendiente, de saber qué está pasando, pero por todo lo negativo que había, como que decidí darme mínimo un descanso. Chava, ¿tú, por ejemplo, has empezado alguna nueva rutina o cambiado algún hábito para aliviar el estrés? Me estoy refiriendo, por ejemplo, rutinas de ejercicio o alimentación o fumar menos o fumar más. ¿Quién sabe? Pues fíjate que algo muy interesante, ¿verdad? Es que justo empezando la carrera, fíjate que empecé a fumar porque, pues como ya saben los que nos escuchan, pues yo estudio arquitectura, entonces es mucho tiempo, pues mucho tiempo muerto, mucho tiempo de estrés, de estar sentado haciendo tareas, haciendo planos. Entonces, pues es un hábito que por lo menos hasta ahorita no he tenido como la fortaleza o pues la decisión de dejarlo, Ujú. pero sí, o sea, me di cuenta, o sea, justo hace poquito estaba pensando yo, pues cuando empecé yo a fumar, cuando empecé a fumar tanto y dije, pues justo cuando empecé la carrera y empezó todo este estrés. Y pues igual me he estado yendo, de hecho tiene yo creo que un par de semanas que me estoy igual pues intentando enfocar como en otras cosas, un poco de empezar a hacer más ejercicio, empezar a comer un poco mejor, porque siento que cuando tienes mucho estrés sobre ti, pues te empiezas a dejar, ¿no? O sea, empiezas a comer de más, empiezas a dejar de hacer ejercicio, empiezas a no hacer nada, ¿no? Te quedas en la cama ahí perdiendo el tiempo, entonces pues creo que pues es un son malos hábitos a los que te lleva el estrés y pues tienes que aprender a darte cuenta y pues empezar a mejorar y decir, no, pues ya estuvo hasta aquí y pues empezar a, a cambiar ese tipo de malos hábitos por... Muchas veces ese es el primer paso, el que más cuesta, ¿no? Darte cuenta, ser consciente y después ver cómo va a ser tu proceso para cambiar ese hábito que no te está acomodando en tu vida. Yo me he enfocado a practicar, a no ir tan deprisa en la vida, a saborear más cada acción e incluso pensar más mis reacciones, precisamente enfocándome a que no quiero sentir estrés. Entonces, bueno, primero que nada, primero respira y después vamos a pensar. Y también estoy forzando a ser más flexible sobre cuándo hago las cosas, sí hacer ejercicio, sí disfrutar la comida, pero con medida, sí leer. Y precisamente eso me ha ayudado un poco y es lo que queremos compartirles.
Ofelia ya te medio presentó Santiago hace un momento, te mencionó y ahora te quiero presentar. Eres Ofelia de Sadnik, tú eres psicóloga por la UNAM, tienes una maestría en psicología del desarrollo por la Universidad de Anáhuac y tienes además otra maestría en terapia familiar, ayudas a muchísima gente y quisimos traerte porque tú tienes una perspectiva muy interesante de lo que nos pasa cuando estamos bajo estrés. Y Ok. han sido un par de años, sobre todo, que si ya teníamos con las noticias a cualquier etapa de la historia, pasamos una pandemia y todavía no acabamos y tenemos más noticias que nos están preocupando. No importa en qué época vivamos, el contenido de los noticieros puede ser muy crudo. Así que te agradecemos mucho que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues muy contenta de estar con ustedes. Siempre es un gusto y además siempre platicamos de una manera muy interesante. Los puntos de vista siempre son muy, pues, que dan lugar a reflexiones muy interesantes, muy profundas y compartir la experiencia que vamos teniendo, ¿no? O sea, hay una experiencia profesional, pero hay una experiencia personal, familiar, con amigos, con la época que estamos viviendo. Entonces, me encanta la idea de compartirlo con ustedes. ¿Cómo podemos escudarnos y escudar a nuestros hijos? Porque ya muchos manejan todos estos aparatos electrónicos y sobre todo tienen acceso a Internet desde muy, muy pequeños, incluso lo que le llaman en inglés los toddlers, que están gateando, ¿no? Ya saben cómo se maneja un iPad. Eh, Tienen acceso a la Internet y eso es un gran riesgo. Claro. Para empezar. Sí, bueno, yo pienso que en la época actual es imposible evadirse de la información. Bueno, sabemos que la información siempre ha estado, no siempre es información verbal, no siempre es información escrita, ni visual, es todo lo que estamos, o sea, no existe la no comunicación, siempre estamos comunicando. Pero las tecnologías y las vías de comunicación han ido variando, ¿no? Entonces, creo que la inmediatez de la comunicación ha hecho que estemos en otro lugar en este momento. Por ejemplo, pensando en los pequeños, antiguamente la información estaba mucho más limitada. Cuando yo era niña, tenías televisión si es que te iba bien, y a lo mejor yo tuve televisión hasta desde los 7 años. O sea, no era esa exposición continua, ¿no? Para bien y para mal, porque para bien, estabas un poco libre de todo ese conglomerado, así como de información que viene abruptamente, pero también había un cierto aislamiento social o una manera a veces no conectada con una realidad que estaba ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablábamos de si es pertinente oír noticieros o no, siempre quedó esta idea de grandes momentos de guerra, de persecución, que la gente se enteraba meses después. O sea, gran cosa que se dice, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial es que hasta después se fue enterando la gente. Y a mí me ha pasado como un dilema que estás viendo la situación y dices, ay, no, mejor le apago, y entonces eso me explica por qué hay gente que a veces no se entera cuando uno dice, pero ¿por qué la gente no se enteró? ¿Por qué la gente no protestó? ¿Por qué la gente no salió a las calles? Y es que hay una situación como tan personalmente conectada que uno a veces no tolera el miedo, el nivel de agresión o de amenaza a la seguridad, y entonces preferimos no saber. Pero ese no saber a veces nos coloca en un lugar más tranquilo, como lo que dice Santiago, prefiero no estar en eso, pero a veces nos coloca a mí, por ejemplo, me coloca en un nivel de ansiedad por no saber. No sé dónde estoy parada. Yo trabajo mucho con familias, con parejas, con personas que van a terapia y también en la universidad con estudiantes. Entonces, no puedes no abstraerte de lo que está pasando porque es importantísimo. Y mucho de la terapia, el contacto, se conecta con lo que está pasando en nuestro contexto. Entonces uno no puede hablar de algo sin saber cómo se conecta, y el problema no es de la persona. Por ejemplo, si hay desempleo como problema social, ¿no? Y económico, tú no puedes decir a ti te está pasando porque tú no encuentras trabajo. No puede uno dejar de conectar que hay un tema de desempleo, un tema contextual. Entonces, si no conocemos el contexto, vamos a tener una visión muy fragmentaria de lo que les pasa a las personas. Eso es en el trabajo. En lo personal, a mí me gusta estar conectada, me gusta estar analizando, y con todo sí se
coloca a uno en situaciones a veces de mucho miedo, de mucha ansiedad. Por ejemplo, ver noticieros cuando ya te vas a dormir, a veces no puedes dormir, a veces te quedas muy alerta, a veces te quedas con una cosa así como de zozobra, ¿no? De qué va a pasar y cómo van. Entonces, sí creo que la moderación y el equilibrio son difíciles de encontrar. Ahora, ese estrés se genera a partir del nivel de empatía de cada quien. Es decir, yo tengo empatía por lo que estoy viendo, lo que me estoy informando, y, y es el nivel de sentimiento o de vulnerabilidad o sensibilidad de cada quien el que me hace sentir mal cuando veo esas noticias. Vale. ¿O qué pasa Sí, psicológicamente es en esto? que hay dos vertientes. Hay una parte que tiene que ver, bueno, la definición del estrés se refiere a que hay momentos o eventos que rebasan nuestra capacidad para enfrentarlos. Esa es la definición que se da sobre el estrés. Entonces, un momento que rebasa mi capacidad para enfrentar es si veo que hay matanzas, si veo que hay guerras, si veo que, por ejemplo, uno se fija en qué colonia pasó, en qué ciudad pasó. Mientras más cercano a donde vives, ¿no? O si pasó en una escuela, o si pasó en una carretera, inmediatamente uno asocia. Entonces, el estrés tiene que ver con eventos que rebasan, que uno percibe real o imaginariamente, que rebasan tu capacidad para enfrentarlo. Entonces, lo que se da como un sensor, biológicamente incluso, y asociado al pensamiento, es cualquier situación que es amenazante, de peligro o de reto, que amenaza la vida o tu seguridad, es estresante, ¿no? Aparte hay otra situación que mencionabas de la empatía. Hay incluso un síndrome que le llaman síndrome de estrés por empatía. Por ejemplo, la gente que trabaja en atención social, los médicos, las enfermeras, los psicoterapeutas, los comunicólogos que se van al lugar de los hechos, se dice que hay un exceso de estrés o que hay una situación de vulnerabilidad por exceso de empatía, ¿no? Entonces también hay que trabajarlo porque si es parte de lo que te gusta o por lo que te contrataste o de lo que es, si percibes como necesario, puede ser más estresante no actuar que actuar, ¿no? Pero ya en el nivel de manejo del estrés, uno tiene que percibir cuáles son los recursos que tienes para enfrentarlo. Y hay algo que se llama estilos de afrontamiento al estrés. Y es algo que tenemos cada quien aprendidos otros. Y eso, con ellos nacemos y además los podemos fortalecer o Pues se practicar. aprenden, en gran medida se aprenden, aunque hay aspectos de nuestro temperamento que demuestran como cierta tendencia a, por ejemplo, a la acción. Hay gente que tiene más tendencia a la acción, más tendencia a retraerse, que tienes demasiado nivel de actividad, hay gente que tiene poco nivel de actividad. Esas cosas sí son como más personales y las traemos, pero el estilo de afrontamiento también se aprende y también hay estilos muy culturalmente aprendidos o muy familiarmente aprendidos. Por ejemplo, un estilo de afrontamiento puede ser la evitación. No te resuelve la situación, pero te resguarda del estrés. Claro que a futuro no resuelves, ¿no? Otro estilo de afrontamiento puede ser, le llaman pensamiento ilusorio, por ejemplo, rogar, rezar, pensar que se esfume la situación, ¿no? Que tampoco te quita el problema, pero te ayuda a sentirte mejor. Hay otro estilo que es buscar apoyo social, hay otro estilo que es, por ejemplo, la reestructuración cognitiva, o sea, cambiar tu pensamiento y pensar las cosas de otro modo. Y son aprendidos a veces por escenarios familiares. Por ejemplo, hay familias que tienden más a la evitación, hay familias que tienden más a la acción. Aprendiste por tu historia que más vale cambiar tu pensamiento porque si te quedas pensando lo mismo te vas a estresar más. O sea, se van priorizando y se van aprendiendo y algunos son más efectivos y algunos también son contextuales. Santiago y Chava, ustedes han visto cosas fuertes en las noticias, eso me consta, y sobre todo en internet, y les gustan además las películas de miedo que ya tocamos en algún episodio en la segunda Sí, el miedo. temporada, todo lo que no sé, por qué nos seduce el El miedo y miedo. el terror. Me imagino que ustedes han quedado impactados o quizá muy impactados en algún momento, ¿lo recuerdan? Pues, la verdad no recordaría el momento exacto, pero pues obviamente cuando estás de cierta manera expuesto a algo ficticio o real, o entre comillas ficticio, ¿no? Porque pues ya hay muchas películas, muchas series que tú ves, pero dices, oye, pues esto literalmente podría pasar en cualquier momento, ya sea en cualquier parte del mundo, porque
una guerra, porque un atentado, vete a saber lo que sea, pero siento que lo que